¿Te encanta leer? ¿Te fascina ver películas? Pues ¿sabías que muchas de las películas están basadas en novelas? Bueno, como sabes, antes de una película existe un guión y muchas veces para ese guión se usa una novela, como por ejemplo en La ladrona de libros o La chica del tren. Pero ¿por qué casi nunca se parecen esas películas a lo que imaginamos cuando leímos en el libro? De hecho, algunas de las versiones cinematográficas más comerciales como Los Juegos del Hambre, Harry Potter, Crepúsculo, 50 sombras de Grey y muchas más que seguro has visto, se han calificado como alguna de las peores adaptaciones. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es el proceso de adaptación de un libro a una película? Quédate, yo te explico. El guión cumple un papel muy importante. Tiene información valiosa y la mayoría de las veces las novelas son una base para la trama e incluso los diálogos en las películas. De igual manera, el formato del guión cinematográfico es muy puntual. Se muestran acciones físicas de los personajes, algunas decisiones técnicas, lo que necesitan los actores en escenas y sus entradas y salidas. El guión para el cine es muy específico y literal. Por otro lado, las descripciones en las novelas son muy metafóricas. Por ejemplo, sentí el aire congelado entrando por mis poros mientras los rayos del sol tocaban mi gélida cara. Mientras que en una escena en el cine, el personaje simplemente aparece en la nieve. Entonces, la calidad poética es mucho mayor en las novelas que en el guión. Para el cine, algo muy importante es el storyboard, que son recuadros, parecido a un cómic, que se usan para plantear las escenas, movimientos de cámara, ángulos, encuadres y mucho más para que el equipo pueda entender la idea del director. Básicamente es como un guión visual que te dice cómo llevar los acontecimientos escritos a la pantalla. Ahora, hablemos del proceso audiovisual. Primero que nada, dejemos algo en claro. Los libros y las películas son dos cosas totalmente diferentes y realmente no pueden compararse dos medios con naturaleza distinta. Para crear una adaptación de un libro a una película se hace un minucioso trabajo de guión. Se crea un lenguaje diferente, un tiempo distinto y un espacio propio. Se debe adaptar en dos sentidos, en el argumento o la trama y en el formato. En una novela hay palabras, hay poeticidad y dramaticidad. Es decir, la implicación de emociones y sentimientos en algo escrito. En el cine, a partir de lo escrito, se genera la música, los encuadres, ángulos, luces, movimientos de cámara, junto con la representación de personajes. Entonces, lo literario es sustituido por todo esto para crear un formato totalmente visual y sonoro. Ahora, ¿por qué el público se decepciona cuando ven un libro adaptado a una película? Esto se debe a que al leer un libro, cada persona crea imágenes en su cabeza. Se genera un ambiente distendido. La profundidad con la que se describen los lugares, las sensaciones, texturas, olores y los personajes es muy personal y libre. Sin embargo, en una película, el tiempo es limitado. Los personajes pueden ser distintos a lo que uno se imagina y aparecen según su peso dramático. El espacio es escaso, la información de la novela se reduce y hay acciones o acontecimientos que se recortan. Por ejemplo, no voy a dar mucho spoiler, pero en Los Juegos del Hambre en llamas, Katniss y Gale tienen más encuentros íntimos, pero en la película se recortan porque se entiende la situación de los personajes. Entonces, en las adaptaciones, los directores se ven obligados a eliminar muchos componentes que tal vez no afecten directamente al hilo de la trama, pero que para los fans el peso dramático es inmenso. Además, un libro puede tener una larga extensión, pero en el cine hay un cierto límite de tiempo y la trama de igual forma sufre una simplicidad. ¿Qué quiere decir? Una película es un relato cerrado y simple, no caben muchas interpretaciones. En un libro se pueden meter citas, anexos, pies de página, anotaciones, contradicciones, lecturas paralelas, etcétera, 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 etcétera. Ok, entonces ¿recuerdas que hablábamos del ambiente distendido? En el cine se crea un ambiente fugaz, que es cuando ya está todo establecido y tu mente no crea imágenes ya que está todo retratado. Dicho esto, los componentes visuales tienen mucha importancia para dar un efecto similar a lo que se relata, pero es decisión del director y si éste no tiene la misma perspectiva o visión al autor o autora, no se logra una versión fiel.
Podemos concluir que de una mala novela puede salir una gran película y viceversa. Una buena adaptación no es una copia, sino una obra que tiene vida y sentido por sí misma, pero dependerá de cada quien catalogarla como una adaptación fiel o no. Hay que dejar al lado frases como no es una buena adaptación. Un libro debe analizarse como tal, como un medio escrito. Y lo mismo debería hacerse como una película, pues esta es una obra completamente independiente. Antes de cerrar, ¿alguna vez te has preguntado qué pasa con tus sentidos cuando lees, a comparación de cuando ves una película? Bueno, de esto hablaremos en el próximo video de Secretos del Arte. No te lo pierdas. Soy Silvana Díaz, estudiante de teatro del Outlab, creando en colaboración con Escena Ensamble.